Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video la actividad número 1, primer y segundo grado de secundaria, experiencia número 8, entonces la última del año escolar. Actividad: evidenciamos progresiones aritméticas en la repartición diaria de panetones. Bien, veamos de qué se trata la situación. La pandemia de la COVID-19 ha dejado gran impacto en la economía de las familias peruanas que poco a poco se están recuperando. Próximos a las fiestas navideñas, las familias buscan generar ingresos con pequeños ahorros para generar dinero. Es común ver que adolescentes y jóvenes salen a buscar trabajo para ayudar a sus familias o apostar a pequeños negocios. El caso de Diego, que abrió un negocio de venta de cajas de panetones, el primer día de noviembre repartió 12 cajas de panetón, el segundo día 18 cajas, el tercer día 24 cajas y así sucesivamente hasta el último día del mes. Ojo que esto es en el mes de noviembre. A partir de la situación responde y realiza lo siguiente: ¿cuántas cajas de panetón repartió el 12 de noviembre y en el último día del mes? Bien, en esta primera pregunta hay que tener en cuenta de que el mes de noviembre tiene 30 días. Ya, eso es muy importante porque también es necesario de que sepamos cuántos días tiene los meses del año. Noviembre, por ejemplo, tiene 30 días, diciembre 31 y enero vuelve a tener 31, a excepción de febrero que tiene o 28 o 29, depende si es año bisiesto o no lo es. Bueno, hay una técnica también para saber cuántos meses o cuántos días tiene cada mes, exceptuando febrero, ¿no? Porque ya luego, después de febrero, o los meses tienen 31 días o los meses tienen 30 días. En la pregunta 2, escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que se entregará el 20 de diciembre si sigue el mismo patrón de entrega. Bien, ¿por qué dice el mismo patrón de entrega? Porque si nosotros observamos los números que nos han dado, nos están diciendo el primer día de noviembre repartió 12 cajas, el segundo 18 y el tercero 24. Entonces estos números 12, 18 y 24 siguen un patrón o una ley de formación. Por ejemplo, si nosotros le sumamos 6 unidades a cada número, sabemos de que de 12 sumándole 6 nos da 18 y de 18 sumándole 6 unidades nos da 24. Entonces fácilmente podemos observar de que estos términos van creciendo. Entonces estamos frente a una progresión aritmética creciente. ¿Por qué digo creciente? Porque su razón es positiva, porque también hay progresiones decrecientes cuando la razón es negativa. Vamos a hablar y vamos a ampliar de ello ya conforme vamos desarrollando la actividad. Comprendemos el problema. Bueno, esto ya lo paso un poco rápido. ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos numéricos que presenta la situación? Los datos numéricos que presenta la situación son justamente la cantidad de cajas de panetones repartidos por día en los primeros días de noviembre. Ya sabemos que el primer día 12, el segundo 18 y el tercero 24. Bien, entonces por acá nos dicen los números 12, 18 y 24, ¿qué característica tienen en su escritura sucesiva? ¿Qué característica? Bueno, ya hemos hablado de que estos números están en progresión aritmética, van de 6 en 6 avanzando, ¿ya? Por eso es que acá nosotros decimos de que la razón es 6. Aquí evidentemente que se ha puesto un ejemplo con números enteros positivos. Cabe señalar de que aquí también hay que trabajar con los alumnos con números enteros negativos o inclusive con decimales o con fracciones, ya que una razón no solamente acostumbremos a observarla a simple vista, sino de que hay que, aplicar la ley de la progresión aritmética que nos hace determinar una razón, que es justamente tomar un término cualquiera y restarle su anterior. De esta manera nosotros podemos observar la razón aritmética. Bueno, ¿qué pide hallar la situación? Y ahí ya para no redundar. Ahora por acá nos dicen, tomamos en cuenta que en la sección recursos puedes encontrar los conceptos que te ayudarán a resolver la situación. Además también encontrarás teorías sobre las progresiones aritméticas y ejemplos. Claro, en la sección recursos siempre tu profesor seguramente te da teoría para responder a las preguntas del reto. Proponemos la estrategia, ahí lo dejo para que ustedes lo lean.
Y por acá ejecutamos la estrategia 1, completamos los datos de la tabla. Para completar los datos de la tabla seguiremos los siguientes pasos. Colocamos los datos que nos da la situación, encontramos la diferencia entre las cantidades de cajas de panetones repartidas y completamos la cantidad de cajas repartidas por cada día. Bueno, por acá, a ver, vamos a ver la cantidad de cajas. Por acá nos están dando una tabla. Aquí en la primera fila nos está representando el número de días del mes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así hasta el día número 30. Se ha especificado hasta 30 porque, como les dije, noviembre tiene hasta 30 días. Y cajas, digamos, o unidades repartidas. Por acá empezamos los tres primeros números que nos han dado. El primer día se reparte 12 cajas, el segundo 18 y el tercero 24. Entonces, como se dan cuenta, acá la razón es más 6, más 6, más 6. Ahora, como les digo, esto puede observarse a simple vista, pero cuando ya trabajamos con progresiones aritméticas donde hay términos negativos o inclusive decimales o fracciones, eso hay que, digamos, aplicarle el rigor que las progresiones aritméticas nos dice de que una razón hay que determinarla restando un término cualquiera con su anterior. Siempre yo hago hincapié a esto porque con números positivos, lógicamente que si tú le das a un alumno 5, 10, 15, 20, el alumno dice la razón es 5. Pero cuando se le da de repente, no sé, por ahí 20, 18, 16, ahí la razón. Y también cuando se les da números negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando le das números que van de bajada a positivos, dice la razón es 2, sigue diciendo la razón es 2. O de repente cuando le das números negativos, de repente menos 3, menos 5, menos 7. Ahí, por ejemplo, los alumnos se confunden en decir que la razón es más 2 o que la razón es menos 2. Alguno de ellos tiene, tiene, digamos, el fundamento. Pero, por ejemplo, si le das menos 3, menos 5, menos 7, sigue diciendo el alumno de que la razón es más 2, ¿no? Y eso no es así. Muy bien, entonces siempre especifico esto, ¿ya? Bueno, si continuamos más 6 el patrón sería 30, más 6 el día 5 de noviembre sería 36, más 6 42, más 6 48 y así sucesivamente 54, vamos hasta el día 12. El día 12 de noviembre se entregaría o repartiría 78 panetones. Hasta el día 30 ya no podemos ir porque se nos va a hacer un poquito engorroso ir más 6, más 6, más 6, más 6. Lo vamos acá a deducir. Por ejemplo, mira, si nos concentramos en el día 5 de noviembre, el total de cajas repartidas es 36. Ahora, recordemos de que el primer día reparte 12 cajas de panetones. Para llegar hasta el día 5 hemos sumado 4 veces la razón. Claro, porque mira, a ver, aquí sumamos una vez 6, 2 veces 6, 3 veces 6, 4 veces 6. Entonces, para llegar al quinto término, que es el quinto día, ¿no? Sumamos 4 veces la razón. Y si nosotros queremos llegar al día 10, no es que sumamos 10 veces la razón, sino sumamos 9 veces. Mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. Por ejemplo, si quieres llegar al día 4, le sumas 3 veces la razón. 1, 2, 3. O sea, ¿a quién le sumas 3 veces la razón? Al primer día. A ver, el día 4. Si al primer término, que es 12, le sumas 3 veces la razón, 3 veces 6 es 18. Y 18 más 12, cierto, sale 30 cajas repartidas. Entonces, si tú quieres llegar hasta el día 30, por ser día 30, no sé si te has dado cuenta que si era día 4 le sumabas 3 veces la razón. Si era día 5 le sumabas 4 veces la razón. Si es día 6 le sumas 5 veces la razón. Entonces, de acuerdo al número de posición o número de término que tú quieres, le sumas una vez menos al número de término que quieres. Entonces, profesor, si yo quiero para el día 30 le sumo 29, un numerito menos, ¿no? 29 veces la razón al primer término. Claro que sí, entonces en forma directa al primer término le sumas 29 veces 6, porque la razón es 6. Y te va a dar cuántos panetones es el 30 días, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, a partir de los datos de la tabla responde cuántas cajas de panetón se repartió Diego. El 12 de noviembre reparte 78 panetones y el último día del mes, que es el 30, bueno, lo vamos a ver aquí para no ir más 6, más 6, más 6 porque se nos va a hacer un poquito engorroso. Acá lo vamos a deducir. Bien, 3. ¿Cuál es la razón de la progresión aritmética generada por la cantidad de cajas repartidas? No me vayan a decir, profesor, ya se sabe que es 6. No. Siempre lo formal. Para hallar la razón
¿Por qué? Yo les digo a mis alumnos, ¿y por qué 6? Profesor, ¿por qué 12 a 18? No, ¿por qué 6? ¿Por qué? Porque cuando justamente tomamos cualquier término y le restamos su anterior, eso sale 6. Pero como les digo, denle números negativos o fracciones o números decimales con negativos también mezclados por ahí. Entonces ahí ya no es fácil observarla, ¿no? Por ejemplo, si tú le das, a ver, sigo a ese ejemplo, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Algunos dirán que la razón es 2 positivo y otros dirán que la razón es 2 negativo. Pero ¿cómo se fundamenta? Ya pues se fundamenta restando un término anterior con un término cualquiera con su anterior. Y aquí lo hemos probado 2 veces, ¿no? Por ejemplo, el 18 le restamos 2 y sale positivo 6. Y al 24 le restamos el anterior que es 18 y nos sale 6 otra vez. Entonces por esa razón. Entonces siempre para hallar la razón pues tendría una fórmula que es término cualquiera entre menos su anterior, ¿no? Muy bien, entonces la razón es positivo 6. Cuando la razón aritmética es un número real positivo, decimos de que la progresión aritmética es creciente. Y cuando es negativo sería decreciente, ¿no? Expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día. Bueno, el primer día repartió 12. Expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día, es 12. Expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo día en función de la cantidad de cajas del primer día y de la razón. Entonces aquí un poquito que ya nosotros vamos a deducir la fórmula general. Entonces la cantidad de panetones que repartió el segundo día sería a sub 2 es igual al primer término más una vez la razón. Así sería, ¿no? Miren, ven. Sería de esta manera, ¿no? Entonces el segundo día o el término 2 sería el primer término, le tendría que sumar lo que digamos repartió el primer día más una vez la razón. Y claro, 12 más una vez la razón, o sea una vez 6 es 6, eso nos da 18. Ahora vamos al tercer día. El tercer día sería similar. El tercer día sería lo que repartió el primer día más 2 veces la razón. Mira, si es tercer día sería 2 veces la razón. Entonces, profesor, si es 4 días sería 3 veces la razón. Si es el día 5, el término 5 sería 4 veces la razón, un numerito menos, ¿no? Las veces de la razón. Entonces 2 veces la razón sería 2 por 6, 12 y 12 más 12, 24. Muy bien, entonces de esa manera nosotros concluimos de que para cualquier número de término a sub n, o sea n sería el lugar pedido, eso sería al primer término más tantas veces la razón, pero un lugar menos del lugar pedido. O sea, si me piden, por ejemplo, del término 30, sería primer término más 30 menos 1, 29 veces la razón. Entonces, cualquier lugar pedido siempre va a ser primer término más un lugar menos del que se pide por la razón. Eso sería, ¿no? Entonces, calcula la cantidad de cajas que se repartió el día 12 y el día 30. Bueno, como ya sabemos que la razón es 6 y lo que se repartió el primer día es 12, o sea, sub 1 es 12, nosotros deducimos por acá que para el día 12, o sea, el término número 12 sería, término 12 es igual a primer término, esto sí es de lo que se reparte el primer día, que es 12, ¿no? 12 cajas, más el lugar pedido menos 1, que sería 11 por 6. Primero desarrollas 11 por 6 y luego le sumas 12, eso sería 78. Y te acuerdas que en la parte analítica nos ha salido 78, ¿no? Muy bien, para el día 30 algo similar, a sub 30 es igual, o término el lugar 30, ¿no? ¿Por qué es del lugar 30? Porque quieres el 30 de noviembre es igual a lo que se repartió el primer día, que es 12, más 30 menos 1, que es 29 por 6. Primero desarrollas 29 por 6, luego le sumas 12 y eso sería 186. O sea, 186 cajas termina repartiendo el 30 de noviembre. Volvemos a la situación, respondemos cuántas cajas de fruta repartió el 12 de noviembre y el último día del mes, que sería el 30 de noviembre, bueno, el 12 repartió 78 cajas de panetones, ahí debería decir, y el 30 de noviembre repartió 186 cajas. Ahí me faltó completar la respuesta, ya la completan ustedes. Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de diciembre, siguiendo el mismo patrón. Bueno, ya acá en la primera parte que nos dice escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día, ya es esta expresión matemática, esta forma. Ya, que fíjate que no hemos tenido que irnos a los libros o a los textos para deducirla, ¿no? La hemos deducido acá por el método inductivo deductivo, ¿no? Ahora, la cantidad que se entregará el 20 de diciembre,
Puedes hacerlo de dos maneras, ¿no? Utilizando el primer día de noviembre o utilizando el último día de noviembre también, ¿no? De distintas formas, ¿no? O de repente, como ya sabes que el 30 de noviembre se entrega 186 panetones, 186 cajas, entonces el 1 de diciembre entregarás 6 más, que sería 192. Y luego ya tú deducirías hasta el 20 de diciembre cuántas veces la razón tendrías que sumarle, ¿no? Muy bien, entonces acá yo te dejo el razonamiento, puedes hacerlo de diversas maneras ¿no? Entonces podemos razonarlo así. Acá yo lo he razonado así. Si hasta el 30 de noviembre entrega 186 panetones y para llegar al día 20 de diciembre falta transcurrir 20 días. Ojo, ya falta transcurrir 20 días. Si a ti te dicen del 1 de diciembre al 20 de diciembre, ahí sí no faltarían 20 días, sino faltarían 19. Pero acá del 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre, ahí sí faltan transcurrir 20 días exactos. Entonces, razona así: si el último día de noviembre repartió 186 cajas, para llegar al 20 de diciembre falta 20 días, entonces tendría que yo sumarle 20 veces la razón. Y 20 veces la razón sería, a ver, entonces le sumamos 20R, que sería 20 por 6. Ya le he corregido acá porque había puesto 20 por 12, en realidad es 20 por 6, o sea, tendría que yo sumarle 120 panetones. 20 por 6 es 120, entonces a 186 le sumas 120 y eso te saldría 306 panetones, 300 cajas de panetones, 306 cajas, ¿no?, de panetones el 20 de diciembre. Como te digo, lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Reflexionamos, podrías usar otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación, justificar la respuesta, claro. Mira, esta es una forma un poco más reducida, la fórmula que hemos deducido, ¿no? Esto se lee: término del lugar cualquiera es igual al A sub 0 más R por N. Pero profesor, ¿qué es A sub 0? Es término anterior al primero. R es la razón y N es el lugar pedido. Ya, de aquí te voy a desarrollar un problemita de las situaciones complementarias con esta fórmula y te la voy a explicar. A sub 0 es el término anterior al primero. Como te digo, por acá nos dicen: podrías elaborar un ejemplo donde los términos de la progresión aritmética son decrecientes. Ah, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, mira. Acá los términos de la progresión aritmética son decrecientes. Acá la razón no es positivo 5, sino la razón es negativo 5. Toma cualquier toma cualquier término y réstale su anterior. Por ejemplo, a ver, un reto para el alumno sería: resta menos 10 menos menos 5. ¿Se dan cuenta? Como aquí un poquito con números enteros ya les hacemos recordar las operaciones. Eso nos va a salir negativo 5. ¿No? Listo. Muy bien, entonces no olvides suscribirte al canal, activa siempre la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones. Vamos a ver por aquí problema número 1 en las situaciones complementarias. Determina la forma general de los términos de la siguiente sucesión numérica. Bueno, acá nos están diciendo allá la fórmula, ¿no? Cuando te dicen la forma general o la ley de formación, están pidiendo la fórmula o el patrón que va, digamos, formando estos números. Otra vez estamos frente a una progresión aritmética creciente. 5, 16, 27 y 38. Van creciendo. Bueno, entonces primero haya la razón. Ya, la razón es, por ejemplo, 16 menos 5, tomo un término y le resto el anterior y eso va a salir positivo 11. Puedes probar con otro, 27 menos 16, 11, no solamente con uno, porque en los ejercicios ya de competencia, cuando tú sales de secundaria, no solamente hay sucesiones que son progresiones aritméticas, hay progresiones de segundo orden, de tercer orden, están las llamadas progresiones geométricas. Entonces no siempre agarra la primera parejita y resta. Para que tú estés seguro de que es progresión aritmética, al menos 2 parejas hace el intento de restar y te sale 11. Acá por ejemplo 27 menos 16 también vuelve a salir 11 y 38 menos 27 también vuelve a salir 11, ¿no? Muy bien, entonces voy a hacerlo por el método abreviado que te he enseñado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner una diagonal acá y vas a tratar de determinar el término anterior al primero. Si todo va más 11, más 11, más 11, entonces retrocede 11. A 5 réstale 11 y seguramente que vas a decir que acá es menos 6. Este es el llamado término anterior al primero. Voy a utilizar esa fórmula que te he enseñado en la situación, en la parte de reflexionamos, ¿no? Esta fórmula yo la voy a utilizar, ¿ya? La fórmula más reducida. Entonces, cualquier término del lugar se halla con el término anterior al primero, que sería menos 6, más la razón, que es 11 positivo por n. Muy bien.
Ahora podemos nosotros, digamos, conmutar, ¿no?, los sumandos, aplica la propiedad conmutativa y sería equivalente a tener esto. Alternativa C. Entonces, esta sería la fórmula general de los términos de esa progresión aritmética. Bueno, la 2. Hay el 50º término de menos 11, menos 7, menos 3, punto y coma, 1 y así. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, estoy dando números negativos. ¿Será una progresión creciente? ¿Será una progresión aritmética decreciente? Ahí los alumnos un poquito, incluso cuando ven puros negativos, aquí al menos doy uno positivo, ¿no?, un término positivo, ¿no? A veces los alumnos dicen, profesor, la razón es 4 positivo, y otros te dirán, profesor, la razón es 4 negativo, y así están en ese conflicto. ¿Por qué? Porque lo intentan hacer directo, pero no aplican lo que es reglamentario, que es la razón. Tomas cualquier término, yo voy a tomar menos 7 y le resto su anterior con todo y su signo. Aquí está, mirad. He tomado menos 7 y le he restado su anterior. Bueno, acá menos con menos se me hace más. Entonces, menos 7 más 11 es 4 positivo. Es una razón, es una progresión aritmética creciente. A ver, voy a aplicarle la fórmula, aquí le voy a aplicar la fórmula, digamos, que habíamos deducido, la fórmula general. Puedes hacerlo también con esto, ya puedes hacerlo con esto. Ahora, otra cosita que aquí también tengo que hacer hincapié, cuando los alumnos también se les habla del ordinal de un número, 50º. No es como cuando me dicen, hay el término del lugar 24, hay el término del lugar 36, no, acá me dicen, hay el término 50º. Entonces, enseñarle los ordinales del número, de un número a los alumnos. Por ejemplo, si a mí me dicen, hay el término del lugar 15, es lo mismo que me dijeran, hay el término del lugar 15º, ¿no?, o hay el 15º término, ¿no? Por ejemplo, si me dicen el 24, sería equivalente a que me digan, hay el 24º. ¿no? 50º es del lugar 50, pues si me dicen 55º es el lugar 55, y así enseñarles el ordinal de un número, ¿no? La posición 10 es por ejemplo, el lugar 10, el lugar 20, el lugar 30, el lugar 40, el lugar 50, el lugar 60, 80, 90, entonces enseñarles los ordinales. 50º término significa el término del lugar 50. Entonces me piden el término del lugar 50, acá pones a sub 50 es igual a primer término, que es negativo 11, más, ya sabes que la fórmula acá, si el lugar es 50, acá sería 50 menos 1, y por la razón que es positivo 4, 50 menos 1, 49, 49 por 4 desarrollas y luego le sumas menos 11 y eso nos va a dar exactamente 185, alternativa D. Bien, problema 3, bueno, acá hay un poquito más rápido, hay el término del lugar 38. A ver, si yo digo el término lugar 38, también te han podido decir ahí el término 38º, que es lo mismo que el lugar 38. Pues claro, siempre entonces no se olviden de repasarles eso también a los alumnos, los ordinales. Bueno, hallamos la razón, ya sabes que el primer paso es hallar la razón, 42 menos 37, eso nos va a dar 5 positivo. Puedes hacerlo con otra pareja, ¿ya? Voy a hacerlo con la relación más resumida. Hallo el término anterior al primero, bueno, 37 le retrocedo 5, le resto 5, sería 32, ¿no? Término anterior al primero, lógicamente que no existe, pero bueno. Voy a utilizar la fórmula, esta fórmula más reducida, que es término del lugar cualquiera es igual a primer término más la razón por el lugar pedido. Muy bien, en este caso sería término 38, ¿no? A sub 38 sería acá. A sub 38 es igual a 32 más 38 por 5, 190 más 32, 222. Problema, ¿no? Ahora, ojo, ya yo te lo he hecho con la fórmula más reducida. Tú puedes hacerlo con la otra fórmula y te tiene que salir lo mismo, por si acaso. 4. La suma de los términos centrales de una PA es 39. Calcule la suma de los términos que se ubican en los extremos. Mira, si hay dos términos centrales, quiere decir de que la cantidad de términos de la PA es una cantidad par, porque están quedando dos centrales. Si es que quedara un término central, quiere decir que la cantidad de términos es una cantidad impar, por eso quedaría un central. Entonces acá dicen que los dos términos centrales suman 39. Y te piden determinar la suma de los términos que se ubican en los extremos. Los extremos, ¿qué quiere decir? El primero y el último. Mira, tú lo puedes hacer de varias maneras. Por la cuestión, por ejemplo, de inducción-deducción. Puedes proponer un ejemplo en donde haya una cantidad
en donde escribas los términos de una progresión aritmética y estos términos la cantidad de estos términos sea una cantidad par, ¿no? Entonces ahí tú vas a deducir una propiedad. La propiedad es de que cada vez que hay una cantidad par de términos en una PA, la suma de los términos equidistantes son iguales. ¿Ya? Muy bien. Ahí te dejo descrita la propiedad, pero mira, observa este ejemplo. Voy aquí a elaborar una progresión aritmética, 6, 12, 18, 24, 30, hasta ahí, hasta 48. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos hay. Hay 8. Es una cantidad par. Y como es una cantidad par de términos, van a quedar no un central, sino dos centrales. 2, que sería el 24 y el 30. ¿Por qué, profesor? Porque a la derecha y a la izquierda dejan 3 términos, entonces 2 centrales. Entonces fíjate que va a suceder de que los términos equidistantes siempre van a sumar lo mismo. Equidistantes quiere decir que el primero y el último, 6 y 48, es 50, si sumamos 6 y 48 es 54. Si sumamos al segundo con el penúltimo, que también son equidistantes, también es 54, porque 12 más 42 es 54. Si sumamos 18 más 36, también sería 54. Y si sumamos los dos centrales, también sería 54. 54 para todas las sumas. Entonces, como te han dicho que la suma de los dos centrales es 39, quiere decir de que la suma de los extremos, que es primero y último, también sería 39, pues, ¿no? Entonces, aquí yo he hecho un ejemplo, tú puedes hacer varios ejemplos y siempre va a suceder ese fenómeno que la suma de los equidistantes siempre van a ser iguales. Equidistantes quiere decir el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el tras antepenúltimo y así sucesivamente. Muy bien, qué bonitos problemas. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.